Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Divasque del Podcast. Soy Santé y en esta ocasión tenemos como invitada a Marisol Espinosa, que cabe mencionar que es la primera invitada que nos solicitaron. Y eso a mí me pone muy contento y bueno, bienvenida Marisol. No, pues un gusto, muchas gracias, bien, encantada porque me piden. Ajá. Y eso es bueno, eso es una señal buena, ¿no? De que estás haciendo las cosas bien. Sí. Entonces, pues, ojalá nos escuchen más chavos y que empiece esto a crecer, ¿no? Para el bienestar del básquet. Sí, gracias y bueno, digo, yo estoy contento porque es la primera petición y bueno, afortunadamente aceptaste. Estás aquí, vamos a conocer de tu trayectoria y bueno, y empezamos. ¿Cómo iniciaste en el básquetbol? Híjole, empezamos por allá por los años 97, en la escuela, ¿no? Ya saben que empiezan los papás a ver qué más puede hacer mi hijo después de la hora del estudio. Y ahí en la escuela de gobierno, en aquellos años todavía había estos programas donde podías estar dentro de la escuela y hacer alguna actividad. Ahora solo lo aplican las escuelas privadas o aquellas que han extendido su horario, ¿no? Pero en aquel entonces pues no había un costo extra, podías estar ahí y así llegué al escolar. Y como siempre, pues siempre hay un maestro que coincide que es entrenador externo y que tiene algún club. Y como a los 6 meses más o menos, mi buen profesor Rolando me invita a formar parte de Costeños, ahí en Popotla. Y así llego al básquet. O sea, de entrada ahí llegué, me presentaron con el que en ese momento era mi entrenador, que fue el profesor Juan. Él entrenaba a las niñas, estaba el profesor Héctor, que entrenaba a los niños. Y pues la familia de los Ríos, por ahí estaba el buen Tona, que todavía está ahí. Entonces, pues ahí empecé a conocer el básquet, ahí me gustó, era la zona en donde crecí, entonces mis papás estaban encantados porque tenían una actividad en donde jalar la lata, ¿no? Y pues bueno, ahí empecé a encontrar mucha competencia, hice grandes amistades, ahí 97, 98, hasta que por fin, por allá más o menos me acuerdo de números, si no estoy mal, por el 2001 empiezan las Olimpiadas de CONADE. Uh-huh. ¿En qué categoría? Éramos 2011, si no mal recuerdo. Uh-huh. Y nos hablan, ¿no? O sea, bueno, empiezan, ya sabes, ¿no? Distritales, delegacionales y no sé qué tanto antes había. Entonces, parecido a lo que ahora se sigue haciendo en la ciudad, uh-huh. pero todo tenía que ver con CONADE, ¿no? Uh-huh. Entonces nos seleccionan, ganamos el distrital de Miguel Hidalgo y en ese representativo delegacional nos encontramos en la final contra GAM, que en aquel entonces estaba el profe Will, ¿no? Con Guerreras. Y empieza mi anécdota de selecciones, ¿no? Por esos años. Sí, él me convoca. Nos estaba yendo muy bien, ¿no? Todavía tengo muchas de mis compañeras, ahora también son entrenadoras, maestras, creadoras ahí de clubes y todo, ¿no? Entonces, ahí empiezo a enamorarme del básquet, me va muy bien, por ahí traemos un tercer lugar a nivel nacional con la Ciudad de México, justo con Will, cuando fuimos a Guanajuato, que son de mis mejores anécdotas, ¿no? Tengo vagos recuerdos de algunas cosas, pero me acuerdo con mucha felicidad porque era algo que yo deseaba que me pasara, ¿no? O sea, como que yo ya tenía mucho tiempo preparándome para algo así de competitivo y cuando llega, pues me va muy bien, ¿no? Y eso repuntó que empezaran a conocerme muchas de mis compañeras, muchas de mis amigas y llega la parte que no me gusta. Vale. Llega ahí la parte en donde tengo aproximadamente 14 años. Uh-huh. Y mi papá en la Ciudad de México se queda sin trabajo. Uh-huh. Y entonces, pues por una cuestión económica, él encuentra un buen trabajo, pero nos tenemos que mudar de ciudad. Uh-huh. Y entonces, pues nos movemos. Esa pérdida me ha costado todavía un poco porque
borré muchos recuerdos, ¿no? O sea, ahorita previo platicábamos, ¿no? Por ejemplo, de tu papá. Yo lo recuerdo ahorita que lo veo en foto y yo digo, él fue mi entrenador, pero si me preguntas, no recuerdo su nombre, no recuerdo en qué momento me entrenó o en qué momento me lo encontré. Por ejemplo, por ahí me acuerdo de Kiss también, de sus nombres, pero ya que los veo, ya es así como que, sí, es él, ¿no? Este era mi maestro. O fue mi entrenador y pues obviamente para mí es un gusto como que me vayan cayendo los recuerdos. Y de compañeras igual, ¿eh? O sea, me pasó por ejemplo con Moni, ¿no? De Guerreras también, que ahorita Bollo es su esposo, que estábamos hablando de él, que es de Estrellas. A ellos no me acordaba de ella, pero me acordaba de su papá, ¿no? Okay. Que ahora por ejemplo están en el club de si no mal recuerdo, son Quetzales. Sí. En Santos de Goyano justo, ¿no? Y los vi y me da mucha alegría, ¿sabes? O sea, contarte de que yo me acuerdo de ellos, para mí es muy importante, ¿no? Aquí viene algo en mi vida que también me cambia drástico. Estando allá, pierdo todo. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Morelos. A Morelos. Y cambia todo. Sí. O sea, es esta parte de... Es tan peleada la ruptura cuando eres adolescente y pierdes amigos y pierdes todo, amistad, familia, ¿no? O sea, todo. Para mí mis figuras paternas y maternas eran mis abuelos, porque pues ellos estuvieron en mi crianza 100%, mientras mis papás pues estaban haciendo su labor de papás, ¿no? Sí, claro, trabajando. Ahora que soy adulta lo entiendo y lo he hablado con ellos y todo bien, ¿no? O sea, pero sanaste esa parte. Sí, claro, los sané con ellos y ahora los amo mucho, los respeto, les agradezco las oportunidades, pero en ese momento tener esa pérdida era como, ¿por qué me llevan a un lugar en donde no conozco, en donde ni siquiera conozco a mis propios papás, ¿no? Fue muy complicada la etapa, dejé todo, dejé el básquet, dejé amigos y dejé de hacer en Morelos, o sea, definitivamente yo llegué en Morelos 2013, si no mal recuerdo, y dejé todo. No, en 2003. En el 2003. Y dejé todo, o sea, dejé de jugar todos los deportes que jugaba. ¿Por rebeldía? ¿Porque no quisiste hacer ya nada? No, pues porque caes en depresión. Ok. O sea, caes en depresión y es invisible, ¿no? Ellos creen que, pues están enfocados primero en que la economía sea buena, en tener estabilidad, en que sean una familia, ¿no? O sea, que seamos familia. Tenía una hermana pequeña en ese momento, ahora tengo dos, por eso solo digo que tenía una. Tenía una hermana pequeña que también estaba sufriendo por haber perdido, ¿no? A los abuelos que eran los consentidores y todo. Sí. Entonces estábamos como en un duelo muy grande. Entonces ellos ni siquiera sabían ni les pasaba por la mente que estábamos teniendo pues depresión, ¿no? Y en la adolescencia pues eso es... Yo siento que por eso empecé como a olvidar muchas cosas, como a bloquear recuerdos que si yo sabía que me recordaban era dolor, ¿no? Entonces empecé como a bloquear y hay muchas cosas que no me acuerdo. Hay muchas otras que sí y de ahí me agarro, ¿no? Después de como de esos 8 meses, casi el año de tener esta depresión, llega a mi vida nuevamente mi entrenador Héctor Ayala, que en paz descanse. Él va a visitarme a Morelos y habla con mis papás y él hace que el entrenador, el buen Tato Ramírez, que le mando un abrazo por él, me jale, ¿no? a entrenar, a jugar básquetbol. Me presenta, meses después coincide que él tiene la selección de Morelos y me empieza como a intentar impulsar a hacerlo, ¿no? Otra vez, a empezar a crecer, empezar a buscar que yo era buena para eso, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero ¿te fue a buscar por qué? Yo creo que porque dejó como de escuchar mi nombre, ¿sabes? O sea, no sé si teníamos como esta conexión como de amigos, como esta hermandad, porque de verdad fue un ente muy importante en mi vida. Él fue el que junto con Ronaldo me jalan al básquet y él como que iba viendo
pues tú tienes ojo clínico, ya que eres entrenador, sí, pues claro, tienes sí. ojo clínico y sabes qué jugador te va a... Sí, tú no hay que perder ese talento. Claro. Sí, Entonces, claro. yo siento que él tenía esa visión de mi persona, ¿sabes? Y yo le agradezco infinitamente, su hijo es amigo mío, pero... ¿Y cómo dio contigo? Yo creo, mis padres venían cada 8 días a la ciudad. Yo creo que coincidió con alguien bueno, como pues estaban en la zona, o sea, ellos siguen viviendo en la zona, de hecho, siguen viviendo en Popotla. Yo me fui un poquito, unos kilómetros más adelante, pero yo creo que coincidió con alguien, o ha de haber visto a mi mamá o alguien y ha de haber preguntado por mí, o mis papás, no sé si ellos fueron, hablaron con él, le pidieron ayuda. Yo de verdad creo que sí estaba en una etapa muy negativa de mi vida, o sea, sí era muy rebelde, sí era, pues no quería, ¿no? O sea, dices no todo, era entendible. Yo, ¿sabes algo que recuerdo? Que vivía con una maleta abajo de la cama. O sea, era tanta mi negatividad de no querer estar ahí, o sea, de no querer vivir ese proceso que estaba yo buscando la manera en el momento en el que pudiera irme. Ahora que soy adulto, obviamente entiendo que estaba amarrada a no irme porque tenía hermana. Porque yo sabía que si la dejaba, la iba a dejar sola. O sea, estabas pensando en tú sola, o sea, fugarte. Sí, yo estaba siempre pensando en cómo me regreso. Y parte también de no, era mi abuelo. O sea, yo sí le dije una vez, oye, ¿sabes qué? Es que ya no quiero. O sea, me quiero venir para acá. O sea, no me hallo, ¿no? Dime qué necesito hacer. Y él me dijo, nada, son tus papás. Y tienes que estar ahí. Y tienes que encontrar la manera, ¿no? Sí te amamos y te queremos, pero necesitas hacer familia. O sea, ellos son tus papás, ¿no? Sí. Eso también, pues obviamente, creo que parte de mi vida siempre he agradecido a las personas por tratar como de no solucionarlo por mí, ¿sabes? Sí, o sea, sino te detenían a que hicieras la locura. Sí. De alguna manera. Y él fue como de los que siempre fue muy honesto conmigo. ¿Pero sí lo entendías? No, yo creo que no lo entendía. O sea, yo me imagino que sentías que era un rechazo. Sí, yo sabía así como nadie me quiere, ¿no? Y entonces entraba en esta etapa de rebeldía, en esta etapa de no llegar a la casa, de muchas cosas que no quiero platicar porque ahora tengo hijas que justo están en esa edad, que claro. Ojalá que no lo hagan. Pero sí era una cosa extrema de no querer. Y es que lo veo que, mira, es que es bien importante que tocaste este tema porque yo me imagino que también debe haber chicos y chicas que pasen por el mismo proceso, ¿no? Que de repente, por situaciones laborales o X, cambian su núcleo. A mí me tocó muchos compañeros que de repente, pues, se tenían que mudar y dejaban de ir a entrenar. Entonces, a veces no sabemos eso y para mí, yo considero que es muy importante lo que estás platicando porque, como te lo repito, yo creo que debe haber más chicos y más chicas que están pasando por esto, ¿no? Sí, y que si no están pasando por una cuestión económica, están pasando por una cuestión emocional. Sí, claro. ¿No? Porque a veces tienen toda la estabilidad, pero a veces ellos no están tranquilos con eso, ¿no? Lo importante siempre creo que es quién tienes ahí contigo. Yo de verdad que iba muy mal en la escuela. Es que no te interesaba. Nada. O sea, yo tenía... Tú buscabas la forma de regresarte, como sea posible. Ahora sonrío, créeme, sí. Pero en su momento era como... ni siquiera quiero platicarte porque también era como... Y he tenido estas rupturas muy, muy marcadas en mi carrera. Esto es lo primero. Que yo creo que haciendo un poco de paréntesis, es motivo para mí tomar ese ejemplo de ese entrenador para yo ser entrenador. Para ser este tipo de entrenador que te platico por qué tipo de entrenador me considero, ¿no? Pero el que él haya tenido este pequeño interés de irse a parar o de buscar a alguien que me invitara a jugar básquetbol, porque era lo único que necesitaba. Alguien que me invitara, alguien que volteara y que me dijera, a ver tú. ¿No te habías dado cuenta que también allá había básquetbol? Sí. Estabas encerrada. Exacto. Y creo que eso es algo por lo cual también me atreví a venir al podcast. Porque es esta parte de no hay, como lo platicamos, no hay una historia que nos cuente más allá de lo que vemos del básquetbol. Y así me pasó. Sí. O sea, yo decía, ya se acabó todo.
Ajá. Estaba en el auge de mi carrera casi, ¿no? A los 13, 14 años. Yo, o sea, Dios, por el amor de Dios, ayúdame. ¿No? O sea, traía yo mi ego al mil, me sentía la mejor jugadora de la categoría, ¿no? Me costó mucho trabajo también. Cuando me fui a mi primer nacional, me acuerdo perfecto que me costó muchísimo trabajo. A ver, a ver, porque quiero continuar con esto. ¿Te consiguen la oportunidad de volver a jugar allá? Sí, claro. ¿Y cómo fue? Espectacular. A ver, cuéntame. Tato tiene 2 hijas. Ajá. Bueno, ahorita tiene más hijos, pero específicamente de mi edad. Si no estoy mal, una se llama Caro y otra se llama Jenny. O Jenny, no me acuerdo. Iba muy mal en la escuela. Y entonces Tato para como hacerme mi círculo de seguridad, me invita a que sus hijas sean pues como las chicas que me ayudaban en el repaso de las materias, ¿no? O sea, este círculo de tareas. Sí. Y entonces, me acuerdo perfecto. Siempre he sido mala para el inglés, ¿no? Los idiomas en general, pero pues al final en la escuela lo necesitas, ¿no? El estudio lo requiere. Sí. Entonces, era constante. Ellas me ayudaron. En matemáticas yo siempre fui así como, no, esto no me interesa. Después me convertí en una genia, por ejemplo, ¿no? Pero él hizo como ese círculo de seguridad conmigo y les agradezco infinitamente, ¿no? O sea, sí, la verdad, creo que eso fue muy importante. Pero también lo importante es que ellas aceptaron hacerlo, porque yo no. Pues sí, también, o sea, yo no sé cuál sea el motivo. Ajá. O sea, no conozco la otra parte de la historia. Creo que yo me quedé con esta, ¿no? Con esta que alguien fue a impulsarme. Me imagino que fueron amables, ¿no? Ve a buscar a esta persona, él te va a ayudar. Él ahora sigue en mi vida, ¿no? Es un gran amigo, lo sigo encontrando en Morelos, es el entrenador de TEC. Entonces, pues bueno, al final ahí sigue. Sus hijas no sé que pues obviamente como adultos cada quien va haciendo su vida. Cambia. Entonces, en ese momento fueron mis salvavidas. Tus ángeles. Sí, y con ellas pues obviamente me empezaron a involucrar y ahí entra en aquel año el primer nacional que yo compito como Morelos. Ajá. ¿Y no te reclamaron? No sabes. Y no sabes que fue mi peor decisión. ¿Por qué? Porque yo era una traidora, porque sí. Ya no le hablen, ¿no? Viene de azul y no de rojo, porque pues obviamente Morelos es azul con blanco, la ciudad siempre rojo con blanco. ¿En qué nacional te encontraste a toda la banda? Sí, claro. ¿En dónde? Mira, me acuerdo perfecto que ese nacional que jugué con Morelos fue en Dorados, ahí en Huastepec. Okay. Entonces les tocó ir, digamos que a mi casa, sí, ¿no? Estabas allá. Pero no, hombre, de verdad que doloroso, porque ellas se sentían traicionadas y yo entiendo ahora, ¿sabes? O sea, sí dices, pues, pero no fue mi culpa. Ajá, no, claro. Entonces, digo, nunca he hablado con ninguna de ellas después de todo, ahora las veo, las saludo y me da mucho gusto verlas. Pero o sea, con esa selección, sí, claro, como rival. Sí, en esa selección, pues no. Sí, porque, perdón que te interrumpa, porque entiendo que, pues, eres una jugadora, entonces de repente, ¿qué hora eres contra nuestra? No, pues estás mal, ¿no? Entonces, les dolió. Sí, y yo creo que también lo tenía inconsciente, ¿sabes? Sí. Que ahora me sirve para entender muchas lesiones de mis jugadores. Porque casualmente empecé a escuchar, ¿no? Así de, es que nos traicionó. Ya no es nuestra amiga, ya no la quiera, ya no le hable, ¿no? En aquellos años de Metroflow y no sé qué había antes de redes sociales, antes de Facebook, ya no le escriban o cosas así, ¿no? Y yo era como el Messenger, ¿no? Ya yo, o sea, por favor, no sean así, no, olvídate, ¿sabes? ¿Y las enfrentaste o nada más te vieron? No, solo nos vimos. No me acuerdo cuál fue. No me acuerdo si las fui a saludar o yo también tomé esta postura de somos rivales. Soy Morelos. Somos rivales. Aparte estaba entre la espalda y la pared. Sí, claro. Porque de este lado decía, bueno, si voy a saludar a la ciudad, ellas van a sentirse como traicionadas también. Sí. Como, ¿Y para ti, verdad, qué significó? No, para mí siempre ha sido mucha alegría. O sea, compartir la cancha siempre ha sido muy...
es algo que de verdad disfruto tanto. No importa si estoy adentro o en la grada, porque pues también me toca ser mamá a veces. Sí. Entonces, no importa si estoy como entrenador o como jugador. O sea, la verdad es que no me interesa. Yo amo el básquetbol, o sea, lo sudo. Entonces, para mí verla siempre es muy grato, siempre es muy emocionante porque marcaron mi vida, mi adolescencia. O sea, eran mis mejores recuerdos, son mis mejores recuerdos del deporte, ¿no? Yo ahora escucho a mis hijas y yo digo, seas adulto te va a olvidar, ¿no? Ay, mi vida, ya cuando al rato se vean, se van a hablar con tanta peculiaridad, olvídalo. Pero ahorita que yo las veo con hijos, ¿no? Con familias, algunas disfrutando sus carreras de entrenadoras, de maestras, algunas se retiraron definitivamente y se dedican a sus hijos que no juegan nada de básquetbol, ahorita más o menos así algunas. Digo, pues qué padre, ¿no? O sea, la decisión que hayas tomado, pero que te haga feliz, creo que eso te tiene que llenar, ¿sabes? Sí, claro. La vida a mí siempre me ha traído así por muchos lados, muchos, o sea, Morelos, después fui a otro nacional con Morelos, con ellos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí jugando? En selección solo participé 2 años, uno muy bueno, uno con lesión, y ahí viene mi otra ruptura. Bueno. Seguidita casi. Como a los 15 años venimos a lo que ahora es el Gumer, ¿no? El Gumercindo Romero, que antes era la cancha de Benito Juárez. Sí. Entonces venimos a jugar, si no mal recuerdo, veníamos con La Salle a competir contra ellas. Yo venía de Morelos y tuve una entrada muy fuerte me chocan por atrás y por delante, ¿no? Yo quedo en medio y me chocan. Pero me hacen como estas jugadas de americano en donde gira como trompo el centro y me lastimo los lumbares. Y no he vuelto a estar bien. O sea, a partir de ahí dejé de jugar porque me dolía mucho. No podía estar sentada, no podía a veces estar mucho tiempo acostada, me tenía mucho malestar. Estuve en rehabilitación casi 1 año. Todo esto estando en Morelos, ¿no? No pude estar bien, después como medio que ya empezaba yo a tener así destellos de bienestar y se venía el nacional y tuve una lesión de tobillo. Entonces el tobillo y la espalda y la rengueada, no sabes, me mataba. O sea, me mataba, era una sobreexigencia dura de mi parte, porque mis papás siempre han sido como muy... es una anécdota que tengo ahí con mi papá. Él la mayoría de las veces me acompañaba a mis juegos y solo lo recuerdo gritarme una vez cuando me equivoqué 3 veces, que por eso ahora regaño a mis alumnos. Y yo, no saquen abajo del tablero, ¿no? Me pasaban el balón para sacar y me equivoqué 2 veces seguidas, aventé el balón al tablero y me acuerdo perfecto que mi papá me gritó, ¡ya, Sol! ¿No? Porque así me conocen, como Sol. Entonces, me acuerdo que me gritó muy fuerte y jamás me volvió a gritar, ¿no? O sea, él iba a apoyarme, él estaba ahí, me veía, seguramente mi mamá también, cuando podía ir, pero no me acuerdo que fueran como los papás que ahora conozco, ¿no? Que tenemos papás entrenadores, que tenemos papás críticos, que tenemos papás o sea, de muchos tipos de papás, ¿no? Y está padre porque también te ponen a trabajar, ¿sabes? Pero no tenía unos papás exigentes, o sea, no tenía yo esto que me dijera, ¿y por qué no pasaste? ¿Y por qué no cortaste? ¿Y por qué no tiraste? Y si la tienes tú, termínala tú. No, o sea, mi papá, callado. ¿No? Tú sabes, yo no sé, mi familia cero, que es de básquetbol, ¿no? Sí ahora, porque pues obviamente la hija mayor todo el tiempo habla de básquetbol, todo el tiempo está con las niñas, ¿no? Sus hijas basquetbolistas, entonces pues no les queda de otra. Pero son futbolistas, o sea, ellos aman el fútbol y arriba las Chivas y así, ¿no? O sea, entonces, y también el América y todos, o sea, no, se me vino a la mente, pero bueno. Porque la América es un lado, o sea, bueno, entonces sí, no, Chivas porque está bien, Pumas está bien, que mejor. Sí, bueno, de fútbol no conozco muchos equipos, conozco los que
Mira, porque conozcas Pumas y Chivas. Ya, bien. bueno, bueno, mi suegro seguro me va a decir la máquina azul, por favor. También. Entonces ya estamos ahí. Ellos eran futbolistas, entonces la nieta rara le gusta el básquet y pues así empieza, ¿no? La vida. Mis papás, te digo, no eran nada exigentes, entonces pues ellos como que me dejaban ser, ¿no? Vamos, tú puedes. Y eso me lleva a Pero me decías de tu pérdida, de tu lesión, o sea... Ajá, o sea, ahí yo, pues mis papás sí me cuidaban, me llevaban a la terapia, me apoyaron, te digo, fui con una lesión en un tobillo, con el dolor en la ¿Te espalda. frustraba no poder jugar? Sí, claro, porque aparte, ¿sabes? Mis compañeras me encasillaban como la novata. Cuando yo ya traía cuatro campeonatos atrás, ¿no? Y yo decía, o sea, las novatas son ustedes. Sí, claro. Yo debería de estar haciéndoles su novatada, ¿no? Pero yo creo que era inconsciente. O sea, sentir como este compromiso mío de decir, chino, o sea, no puedo quedar mal. Porque aparte vinieron a hablar por mí casi. Entonces, no puedo quedar mal, tengo que... Y pues al final no rindes. Sí. O sea, no logras. Sin una lesión mal cuidada, no. Y después de ese nacional, dejé todo otra vez. Dije, no puedo. Y hablé con mis papás y les dije, ¿saben qué? O sea, pues no puedo, me duele. Y mi papá fue así como que, no pasa nada, lo que tú quieras. Y pues mientras yo dejé de crecer, pues mis compañeras ahora las veo y ya son así como, ¿qué onda, no? Yo soy la chaparra, antes era la poste fuerte. Entonces pues te quedas estancado, ¿no? Y esa es otra cosa que tienes que empezar a trabajar, porque la lesión ahí se quedó, ¿no? O sea, hoy en día hay veces que puedo manejar, por ejemplo, o sea, sin problema, o puedo jugar. Pero después de mucho tiempo, ¿no? O sea, jugué domingo, hoy estoy bien, pero mañana seguro me va a doler, ¿no? Entonces sí de repente estoy entrenando y hago un ejercicio y siento, y yo, entonces ya necesito, ya no, o sea, no, yo sé que no estoy grande, ¿no? Que puedo dar, que es más, que hasta pudiera jugar con mis alumnos, ¿no? Pero el hecho de tener la lesión me limita muchísimo. Y obviamente, aparte, pues, vienen otras cuestiones como no tener vesícula, entonces, pues, obviamente subes de peso, el control de mi peso es súper complicado, ¿no? O sea, un chorro de cosas que al final dices, híjole, sí me gustaría, ¿no? Estar en óptimas condiciones como para que ellos digan, lo que se ve es bueno, ¿no? Y también lo que ves cuando entrenas a alguien es muy bueno, ¿no? Pero hay mucha gente que tampoco conoce la historia, ¿no? Sí, claro. Entonces se les hace fácil la crítica. Y pues opinar y criticar es muy fácil. Sí, la verdad. Sí, desde acá, ¿no? Desde acá. Sí. Siempre es muy fácil. Pero fíjate que he podido como ir sobrellevando ese tema. Mi vida siempre ha estado alrededor de los deportes. Después de la lesión, de dejar todo. O sea, después, cuando te lesionas ya no volviste a jugar. No volví a jugar básquetbol. Ahí se acabó. Sí. No volví a jugar básquetbol. Es más, creo que jugué en la selección de voleibol de Morelos, de fútbol, soccer de Morelos, o sea, Morelos, gracias, ¿no? Pero al final decía yo, pues, no, es que estoy bien, o sea, probé todos los deportes, ¿no? Sigo probando todos los deportes, ¿no? El squash, el pádel, todo, ¿no? Pero no hay como es que no sé cómo explicarte qué tan importante es el básquetbol en mi vida, ¿no? Entonces, ya que volví, porque me regresé, o sea, siempre sí nos regresamos, ya yo regresé por allá cuando me fui de aquí como a los 13, regresé como a los 17, sí, casi por cumplir 17. 4 o 5 años, ¿no? Más o menos. Y pues todo mi mundo de cabeza otra vez, ¿no? Ajá. Otra vez, otro cambio, ¿no? Otras dejas nuevas, las amistades que te había costado trabajo, las dejas. Sí, todo, ¿no? Sí. Y regreso y aparte allá, pues Morelos,
estaba yo estudiando preparatoria, media escuela. Y cuando vengo para acá, yo, ¿qué hago? No te O llevas. sea, de verdad, ¿qué puedo hacer? ¿No? O sea, no quiero dejar de hacer, no quiero dejar de estudiar, pero tampoco quiero quedarme en donde estoy, porque mi familia es de una vecindad, ¿no? Crecimos todos como muéganos, todos juntos, somos un chorro, ¿no? La abuela tiene 11 hermanos, los hermanos tienen familias, las familias, todos vivíamos ahí. Mis papás querían regresar ahí, mi papá siempre ha sido como, no, tenemos que tener nuestro espacio, ¿no? Ajá. Y que se lo agradezco, porque pues obviamente eso me hace a mí tener esta visión de decir, no, yo no quiero regresar. O sea, sí, pero no, o sea, juntos pero no revueltos. Exacto. Y en este afán de regresar, pero de hacer, como seguir en la independencia, empiezo a trabajar, ¿no? Y acá pues no me querían validar las materias. Entonces, no, o sea, la lesión, después de eso yo decía, bueno, pues no sé qué me voy a dedicar en esta vida, pero pues necesito estudiar. Sí, claro. Entonces llego acá, el INJUVE en aquel momento que existía, me ofrece una beca por trabajar en unas actividades, ¿no? Como culturales dentro de la Ciudad de México. Y empiezo a trabajar en el zoológico de la Ciudad de México, en el zoológico de Aragón y en el zoológico de Coyotes, que casi nadie conoce, que está por Acapulco. Ajá, sí. Entonces, empiezo a trabajar ahí como ofreciendo datos de cada animal o visitas guiadas a las escuelas, y me divertía yo tanto también que dije, igual pues es por aquí, ¿no? Ajá. O sea, igual y me toca ser, no sé, veterinaria zootecnista, algo, ¿no? O sea, algo relativo a esto, Sí, ¿no? claro. Y yo pues dije, no, pues me voy a ir a estudiar, voy a hacer algo de esto. Entonces investigo, la UNAM ya había hecho exámenes, aparte estábamos perdidos, o sea, perdidos, mis padres perdidos, no sabían si tenía que hacer examen, en dónde, ni cuándo, ni cuánto costaba, o sea, nada, perdidos. Y pues obviamente tampoco tenía yo esta guía de alguien que me dijera, es por aquí. No, o sea, nadie. Mis papás tienen hasta la prepa, mis abuelos tenían hasta la primaria, o sea, cosas así extremas, ¿no? Sí. Y decía, bueno, y si quiero más, o sea, sí me gustaría pasar a mis papás, ¿no? Por lo menos tener la prepa igual que ellos, ¿no? Pero ¿y cómo la acabo? Entonces, pues ya empiezan a aparecer los ángeles de la vida, ¿no? Me pusieron unos amigos, el amigo, me puso al primo, el primo hermano a su primo, el primo trabajaba en una escuela media superior, hazla en línea, sabatina, y en 6 meses, y el total que la terminé como en 1 año. Rapidito. Sí. Y entonces pues ya tenía yo la mayoría de edad, y mis papás fueron así como que, y luego ya soy mayor, ya en este año pues ya conozco todas las especies del zoológico. Me voy a ir a hacer el examen a la Universidad Veracruzana, porque era como el examen más pronto. Okay. ¿No? Y mis papás, no, pero ¿cómo? Estás loca, no sé qué, pues, se te ocurren esas cosas, olvídalo. Y yo, ¿por? No, pero ¿por qué te quieres ir? Y bueno, total, el día, uno de mis tíos, hermano de mi mamá, cae en un trabajo de entrenador de gimnasio. Y me dice, oye, necesitan un entrenador, ¿no te interesa? Y yo, sí, primero, ¿no? Y yo, sí, claro. Y me dice, pues tendrías que trabajar en las mañanas. Y yo, excelente, porque en las tardes iba a la escuela y los fines de semana iba al zoológico. Y pues me empieza a ir muy bien, ¿no? Estaba de instructor en un gimnasio, me pagaban bien, trabajaba buenas horas, conocía a mucha gente, aprendí, me capacité, me acredité, y ya sabes, todo. Sí. Y luego viene, acabo la escuela, y yo dije, no, pues ya, me independizo. Wow. ¿Saben qué? Papás, muchas gracias, pero sale, gracias. Ya puedo sola. Y me hago independiente, ¿no? Mi mamá se embaraza de nuevo y pues tienen a mi hermano. Y casi está como muy pegadito. Mi mamá tuvo este último embarazo, lo tuvo de alto riesgo,
Entonces necesitaba mucho cuidado. Y pues mi papá estaba trabajando, mi hermana era una adolescente, entonces yo así como que pues, te ayudo, ¿no? Sí. Y dejo el gimnasio, dejo la independencia, Sí, el ingreso. me regreso con mis papás, empiezo a trabajar en otra cosa que no tenía nada que ver con todo lo que estaba yo haciendo, y les ayudo un poco, y después mi papá pues me dice, oye, necesitas hacer la universidad, ¿no? Entonces tu hermana va a entrar a un colegio, en la secundaria, y pues tú vas a tener que ir a buscar informes, a ver qué haces, ¿no? Hazte algo. Ajá. Y yo así como que, ay, ¿cómo crees? No, sí. Y yo, pues, como niña buena obediente, ¿no? Pues ahí me mandan, vamos a ver. Y llego con los salesianos, los hermanos salesianos, ¿no? Entonces, ahí nuevamente coincido con los que ahora son los entrenadores costeños, con Odín, por ejemplo. Él fue mi entrenador en la universidad, en la clase extracurricular de básquet. Okay. Y me entero que tenían como los domingos, como que tenían una liga que todavía sigue, Sí. para como libre, ¿no? Y entonces ahí jugaban y mira, por aquí jamás me volvió a pasar. O sea, sí supe, bien, qué bueno, que le siga yendo bien, éxito, ya. Y ya casi por terminar, un día en el camino de casa a la universidad, que por cierto es en las tardes, ¿no? La universidad es por las tardes, noches, y yo en las mañanas pues trabajaba, voy caminando y alguien me grita en la calle. Y entonces yo ¿Quién me conoce acá? Hola, que no sé qué, y ya volteo y era una de mis compañeras con las que jugué mientras estaba yo en Costeños. Me reconoce, se acerca y hola, ¿cómo estás? Y yo, no te pases, qué emoción. Y oye, nos volvimos a juntar, estamos jugando, ¿no te interesa? Y yo, claro, creo que mi uniforme, que fue mi último uniforme en Costeños, todavía en ese momento me quedaba. Y tienes que venir, que no sé qué, y yo te ando buscando desde hace un montón de tiempo, y pues ella me vuelve a invitar, ¿no? Y yo le digo, mira, la verdad es que no estoy jugando porque pues tengo una lesión, ¿no? Entonces no sé qué tanto vaya yo a aguantar. Ven, no pasa nada, ya todas estamos bien grandes, vamos a reunirnos. Y bueno, pues y empieza otra vez esta etapa de jugador, ya grande, ¿no? O sea, te hablo de 24 años más o menos. Tan joven. Pero pues, o sea, sí. O sea, éramos la sub-20, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, empezamos más o menos para la sub-20. Porque yo todavía el hecho que tenía como 19 cuando nos encontramos, 20. Entonces, ella me vuelve a traer a las canchas, me reencuentro con un montón de amigas. Todo el entorno. Todo otra vez. Y entonces empieza otra vez la cajita de los recuerdos. ¡Tin, tin, tin, tin! Y termino la carrera y empiezo a hacer producción de deportes, ¿no? La Liga MX, UFC, ¿Cómo se hace producción? Perdón mi ignorancia. Sí, empezamos como a todo lo que se requiere para que tú lo puedas ver en televisión. Toda esa producción empecé yo a trabajar porque estudié ciencias de la comunicación. Entonces pues obtuve un contacto. Mi papá también fue un poco impulsor de ese trabajo, de decir, pues órale, ¿no? Sí, algo que tenga que ver. Él es camarógrafo, entonces era así como ya, o sea, dedícate a hacer algo, ¿no? Vente. Y yo siempre he tenido la fiel idea de que para ser un buen jefe tienes que aprender las cosas desde cero. Sí. Entonces mi papá me dijo, oye, necesitan un asistente. Desde que el que arregla el cable y lo limpia hasta que aquel que es el más chief, ¿no? De todos. Ok. Entonces, pues bueno, entré, mi papá me ayuda, entramos, estuve ahí con él. En los fines de semana, entre semana trabajaba, o sea, todo así, ¿no? De repente me daba tiempo de ir a jugar, entonces empezamos a jugar otra vez y pues llega un momento en el que pues ya no te da la vida, ¿no? O te dedicas a generar, o te dedicas a seguir jugando, ¿no? Y también pues el cuerpo pasa factura, o sea, yo tenía jornadas muy largas de trabajo, ¿no? De casi
casi todo el fin de semana y dormíamos intermitentemente 6 horas en 3 días, ¿no? Entonces era muy cansado. Yo definitivamente dije, no voy a aguantar este ritmo y dejo el básquet. O sea, lo dejo en stand-by, ¿no? Porque pues obviamente ya había recuperado mis amistades y todo. Y, ajá, exacto, ¿no? Que por cierto les mando un abrazo grande a mis amigas, que siempre que me buscan es así de, vente a jugar, y yo, no, soy entrenador, ¿no? Vente, que sí se puede. Y yo sé que se puede, pero pues también esto, ¿no? O sea, sí, te demanda. ¿Qué quieres? Sí. Tienes que juegas o diriges, sí, no es fácil. Y menos con esto que te digo, sí. O sea, muchos, por ejemplo, me van a entender cuando ellos me dicen, es que tengo una cirugía en rodilla, por ejemplo, ¿no? Y yo no las comparo, pero sí me pongo como en ese rango, ¿sabes? De decir, bueno, yo tengo bien mis rodillas, pero mi espalda no. ¿No? Entonces, o sea, hay días que definitivamente si no me paro bien de la cama, es una lumbalgia segura, ¿sabes? O sea, sí. O si, no sé, o sea, si no enseño bien la posición y de repente yo o camino, o el calzado es erróneo, ya, o sea, olvídate, o sea, no puedo. Pero bueno, entonces es como, pues me fregué la rodilla. Sí. ¿No? Sí, así, esa lesión. Sí. Entonces, pues bueno, dejo ya el básquet un poco, me dedico todo a la producción. Empiezo a aprender muchas cosas, a conocer a mucha gente, muchos comentaristas, muchos deportistas. Medio, sí, mucha gente. Y entonces empezó esta cosquillita de, ¿y si no fuera fútbol y fuera básquet? ¿No? Uh-huh. Y si en lugar de estar produciendo me pongo como el Piojo Herrera, ¿sí, no? Okay, sí. Entonces yo misma me empecé a cuestionar también. Uh-huh. Y reitero, la vida te pone a Los Ángeles así, ¿no? Y conozco a mi esposa. Uh-huh. Y mi esposa tiene 2 hijas. Uh-huh. Y chiquitas las conocí. Y entonces empieza su trayectoria de las niñas. Que por cierto ellas no querían ser basquetbolistas, ellas eran gimnastas, pero yo les pedí una oportunidad, ¿no? Y les dije, si no te gusta, pues no te gusta ya, no pasa nada. Y yo sigo esperando que me digan, ya no me gusta, ¿no? Porque ahora, pues, ellas son las que están ahora yéndose a nacionales, jugando 3x3, haciendo muchas cosas, ¿no? Por ellas. Sí. Y pues a mí me toca ser mamá, que es un tema bien complicado, ¿sabes? O sea, a veces es bien complicado que entiendan esta onda de la objetividad de o eres entrenador o eres papá. Es difícil. Es súper difícil. O sea, yo creo que era muy fácil. Sí, no, yo voy con mi hija o con mi hijo, es al que más le grito. A los demás, no se preocupen. A ver, hazlo bien. Ajá, sí. Al que más le exiges. Sí, es difícil porque al final de cuentas ese lazo jamás se va a romper y pues lo ves diferente. Puedes tener 1000 jugadores y tu visión hacia ellos es totalmente diferente a los tuyos. Sí, la verdad que creo que lo he trabajado muy bien. Uh-huh. O sea, y te lo digo porque también he buscado el apoyo, ¿no? Emocional, uh-huh. Psicológico, para saber cómo guiar, uh-huh. Porque algo que no quiero perder es ese rol, ¿sabes? O sea, de impulsar como mamá. No quiero perderlo, pero tampoco ahora que coincido, por ejemplo, con mis hijas uh-huh. A nivel media superior, sí. Ellas están jugando con ADEI. Entonces coincido con ella, soy su entrenador también. Entonces, pues hay días, ¿no? En los que no cliqueamos para que ellas me entiendan y yo las entiendo, ¿no? Entonces ya llega un momento en el que lo dejas pasar. Sí. Ya mañana será otro día. Pero sí, parte a veces de nuestras conversaciones son esas de yo siempre te voy a exigir más. Primero porque eres el hijo del entrenador y tienes que poner el ejemplo, ¿sí? Y segunda, porque yo sé que vas a brillar, o sea, uh-huh. no voy a buscar romperte, que es algo que no solo aplico con ellas. Entonces, después me voy a regresar para culminar con el tema de la producción. Ajá. Después caigo en una competencia en el Palacio de los Deportes donde viene la selección mexicana a jugar. No me acuerdo contra quién jugó.
pero llevaba yo a mis amigas, compañeras. ¿No fue una Copa de las Américas? No me acuerdo, la verdad. Pero iba con mi hermana. Porque fue de las últimas que hubo. Ajá, ahí Sí. creo que fue de las... Ajá, Bueno, sí. entonces fuimos a apoyar a la selección, ¿no? Sí. Y yo salí muy contenta, iba con mi hermana, con mis amigas del básquet. Y entonces yo tomé como reto como empezar a regresar por mí, ¿no? Entonces empecé otra vez como a irme a tirar a las canchas de cañitas, ¿no? O sea, inolvidable el sitio. Y de repente como que jalaba a la familia, echábamos la retita, y yo dije, bueno, pues igual y por aquí es, ¿no? Sí me gusta. Entonces, la lesión de los lumbares me hace decidir terminar ahí. Porque pues obviamente, aparte había veces eventos en los que teníamos que cargar demasiado peso. Y pues un mal día sí. me costó. Y ya era así de caminaba y yo, o sea, caminaba las rampas del estadio Azteca, bueno, ahora estadio Bancomer, Bancomer. Ajá, Banorte. Ah, sí, gracias. Pues el estadio Azteca. Sí, siempre va a ser el Azteca. Toda la vida. Caminaba las rampas y no, ya. O sea, era un dolor. Entonces yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo, échame la mano, ¿no? Y ella, que le agradezco infinitamente siempre su apoyo, ella fue la que me dijo, va, no hay bronca, ¿no? Yo te apoyo. Y me dejó descansar un tiempo, me hice cargo de las niñas, ellas empezaron su trayectoria, entonces yo era una mamá contenta porque empecé yo a ir a verlas jugar, pero me faltaba ese algo que no sé qué, que no sé cómo. Y se abre la oportunidad de ser maestra de educación física de una escuela primaria. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no? O sea, si me están viendo es por algo, ¿no? Sí. Y acepto. Y entonces empecé como a dar estas clases de educación física. Ajá. O sea, no me metí en la especialidad del básquetbol, fue educación física, pero mi mente siempre pensaba, este ejercicio lo hacíamos en el básquet, ¿no? Este ejercicio funciona para eso. Tendencia. Sí, claro, o sea, lo empiezas a ver con ojo clínico de basquetbolista. Y empiezan mis hijas a ir a cursos de verano del club en el que estaban. Y pues yo me pongo de apoyo, la verdad, ¿no? O sea, yo misma me metí, o sea, nadie me pidió el favor, yo sola dije, o sea, si voy a estar aquí, pues me divierto, ¿no? Y afortunadamente siempre he tenido ese clic, esa cercanía con los chavos, o sea, ahí me doy cuenta que ellos son así como, tú me caes bien. Okay. Y entonces ahí empieza mi historia otra vez, pero ahí empieza como entrenador. Ya. Porque una de mis hijas coincide con el que me dio la oportunidad, que le voy a estar agradecida eternamente. Mi buen amigo Edmundo Puebla, que es entrenador de clan, él me abre la oportunidad y me dice, pues empieza, ¿no? O sea, empieza a capacitarte, empieza a hacer cursos en línea, y él mismo como que me fue guiando en mi iniciación, y abro una sede, ¿no? Con el nombre del club, con el nombre del Club Clan, y empiezan a llegar muchos niños chiquitos. ¿En dónde lo viste? Y la abrí en las Victoria de las Democracias. ¿De qué lado? Ajá, de qué lado. Yo estaba de qué lado, sí, del Capotero. Y me empieza a ir bien, ¿no? Me gustaba, estaba muy contenta, les estaba ayudando a mis hijas a seguir entrenando, a mantenerse en ritmo. Y empiezan ellas a hacer su tema, ¿no? Y aquí viene el conflicto de intereses. El primer conflicto de intereses grande que tengo, ¿no? Obviamente, pues ellas estaban en su club, yo estaba en clan, pero su club no... Pues entiendo la parte de, digamos que las letras chiquitas del aviso de privacidad. Pues no aceptaban que yo, como que yo estuviera en un club y ellas estuvieran ahí, ¿no? ¿Qué se afectaba? Pues bueno, siempre hay como este conflicto de intereses, ¿no? A veces hacemos... club? A veces hacemos historias de nuestra cabeza. Y no, seguramente solitos sabrán, porque quien conoce a mis hijas sabe perfecto quién. Pero
Pero yo siempre agradezco a todas las personas que se juntan en mi vida y en la vida de ellas, porque de cierto modo nos hacen aprender. Sí. Y creo que esa postura que ellos mostraron fue la mejor para que ellas pudieran como volver a repuntar su nivel, porque tuvimos que buscar otra oportunidad. Tuvieron ellas que volverse a readaptar, no de ciudad, como en mi caso, pero sí fue de un club a otro. Sí, ¿no? sí. Y ahí viene mi primera disyuntiva como entrenador. Este tema de que todos los entrenadores, bueno, mejor dicho, todos los clubes pelean a los jugadores como si fueran únicos y auténticos de ellos. Sí, yo también estoy totalmente... O sea, yo puedo entender que sí tenemos un negocio, porque pues al final un club es eso, un negocio. Pero el negocio no son ellos. O sea, el negocio tiene que ser tu trabajo como entrenador, ¿sabes? O sea, siempre va a haber un público al que le guste tu manera de entrenar. Y siempre va a haber alguien que te siga. Sí. No importa en dónde estés. Sí. Y a mí me queda claro. Sí. O sea, no importa si eres verde, si eres morado, si eres blanco, no, o sea, te van a seguir. Porque les gustas tú como entrenador. No es que les guste el club. Y desafortunadamente estamos súper peleados con eso, ¿no? Todo el mundo pelea a los chavos, todo el mundo pelea así de, es que te estás llevando a mi jugador. Bueno, pero creo que algo muy bueno es lo que te decía al principio, ¿no? El cómo yo quiero ser como entrenador. Entonces yo creo que yo he sido un entrenador que se ha podido ir adaptando, porque después de la oportunidad que me da Clan y de que mis hijas regresan a ese club también, a formar parte de ese club, ellas empiezan como a repuntar y a encontrarse con muchas oportunidades en donde no hay celo por dónde juegues, pero representan los valores de este club, ¿no? Y las empiezan a apoyar mucho, ¿no? Los entrenadores, los Puebla las empiezan a apoyar. Yo soy parte de su crecimiento, entonces también empiezo como a buscar cómo las impulso. Y ellas las veo contentas, ¿no? Lo principal. Exacto, con su repunte. Y entonces digo, bueno, si esa ecuación me funciona con mis hijas, pues eso quiere decir que con el ajeno a mí me va a funcionar. Entonces empiezo a ir a las democracias en busca de jugadores que les interese jugar básquet, pero que no les interese el costo. Y entonces empiezo a tener jugadores a los que yo tenía que formar de 100, que eran hijos o que son hijos de comerciantes, por ejemplo, ¿no? Los del mercado que está al lado. Sí. Y entonces ellos eran así como que sí, vamos, es nuestro momento de olvidarnos de los números e ir a echar canasta, ¿no? Sí, claro. Y entonces esos niños empiezan a tener mucha hambre por aprender. Y me la contagiaban, ¿sabes? O sea, era un contagio de, si ellos quieren aprender, yo también tengo que estar preparada para aprender, para enseñarles. Sí. Y entonces empecé a echarme clavados en libros, a empezar a desmenuzar reglas. En conocimientos. Sí, bien preparado. Sí, bien cañón. Y más porque a estas generaciones no les puedes mentir. O sea, tienen la información en la mano, que ya no les puedes mentir. O sea, ya no es como antes que si decía que yo era verde, verde era. No, sí, pues así es, pero no. Porque tenías que ir a la biblioteca a buscar la información, ahora ya no, o sea, casi así de ChatGPT, dime si esto es verdad, ¿no? O sea, ya no puedes mentirles tan fácil, tienes sí o sí que estar preparado para enseñar. Entonces empiezo a nutrirme, ¿no? A buscar cursito aquí, curso acá, acreditación, y Edmundo Puebla de repente tiene su selección de las niñas femenil 2011 de la Ciudad de México. Y me invita a su proceso. Vamos. Pues ahí voy con los nervios de punta, ¿no? Claro. Me tronaba los dedos, yo le hablaba a mi esposa y le decía, estoy bien nerviosa. Y él me decía, pones el calentamiento. Y yo, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿yo? Pues el experto eres tú, ¿no? Y él así de, no,
adelante. Quería verte. Y confía, ¿no? Y yo decía, no manches, o sea, y eso era como decir, yo lo sé, pero mi nervio me bloqueaba. Claro. Y entonces era así como que, perdón, ¿no? Sacaba el acordeón, porque la verdad es que hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿sabes? O sea, así de repente, sí saco así mi nota de decir, sí puse calentamiento y vamos a ver esto, 4 ejercicios de esto, transición, o sea, cositas que al final van guiando mi entrenamiento, ¿no? Y así empiezo, ¿no? Con él. Afortunadamente le va bien en el proceso, nos va bien, ¿no? Porque pues estaba yo ahí, claro. Con nuestro compañero Sergio. Nos va bien y regresamos con un subcampeonato de esa categoría, ¿no? Y entonces yo estaba que, bueno, o sea, sentía que el piso que tocaba no me merecía, ¿no? Yo sabía, sí, claro. Y eso empieza a generar confianza. Claro. Y después él me vuelve a invitar y me dice, ¿sabes qué? Ahora está el proceso de las 2010 en donde va mi hija, ¿no? Y yo decía, pero o soy su entrenador, soy su mamá. Sí. Y él me dijo, pues decide. O sea, y yo dije, no, yo la verdad, hambre de entrenar, o sea, quiero ser un entrenador bueno, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, de sí. Porque pues, entiendo que cada quien tiene su perspectiva. Sí, ya cada quien te puede ver como quiera, pero si tú te sientes bien es lo principal. Y entonces, pues me invita, vamos. Y ahí voy con él. Con Sergio también, otra vez repetimos como el cuerpo técnico. Y les aprendo mucho, ¿no? A los dos. Después regresamos. No nos fue tan mal, pero tampoco nos fue tan bien como hubiéramos querido. Pero el proceso fue bueno. La experiencia, sobre todo. Exacto. Para mí fue bueno por eso, ¿no? O sea, yo regresé muy contenta, regresé enfocada, sabía a lo que necesitaba trabajar, sabía lo que quería, ¿no? Y enseguida él me invita al torneo Elite en Monterrey. Y yo dije, ¿pero cómo? O sea, pues no tengo experiencia, o sea, no me había yo parado enfrente de un equipo, ¿no? A dirigir, a ser un ente de respeto, de autoridad, de que lo que salía de mi boca era lo correcto, ¿sabes? O sea, yo no me sentía preparada y se lo dije, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a poner ahí? Sí puedes. Y por eso siempre creo que le voy a estar agradecida por esas oportunidades y esa confianza de puedes hacerlo, confía. Y afortunadamente también iba acompañada ahí de mi compañero Sergio y él toma la rienda y yo sigo de asistente, digamos así, ¿no? Observando y aprendiendo de los dos, porque pues visiones totalmente distintas, ¿no? Y regresamos y entonces se mueve todo, ¿no? Empiezan a remodelar el Victoria, me quitan la sede, yo encuentro unas canchas ahí cerca que habían remodelado en unas vías, las tomo, empiezo como a hacer un cursito de verano para que pues, más o menos captar gente, que me siguieran viendo, y Clan abre una sede en la Universidad Latinoamericana, la ULA, que está ahí pues atrás de universidad, de Avenida Universidad. Y me dice Clan, vente, deja ya, porque pues al final se te cerraron las puertas, y vente para acá, ¿no? Y pues sí, y entonces pues me vengo para acá, empiezo a trabajar, ya me empiezan a pedir estas planeaciones, o sea, la preparación del entrenador ahora sí, ¿no? Sí. Y yo dije, ¿cómo? O sea, yo tengo un concepto de llegar a la cancha y decir, corran. Sí. ¿Sí? Sí. Y no, o sea, te cae en el 20 que sí, o sea, sí o sí te tienes que preparar para un buen entrenamiento, para saber si el entrenamiento corresponde al objetivo que necesitas de esa categoría, o de ese, o sea, son un montón de cosas, ¿no? Sí, claro. O sea, de ese como del club en general. Y entonces otra vez empieza la renovación de ser entrenador y de prepararte y de aplicarte, y es ahí en donde empiezo a cliquear, porque ya tenía niños más grandes, o sea, ya no empecé de cero ahí, no como en el Victoria, ¿no? Que sí, ahí sí de plano tuve que enseñar a correr, a caminar, a botar,
a cachar, ¿no? O sea, de cero. Y acá no, acá ya sabían correr, ya sabían pasar, ya sabían correr, ya. Sí, ya entonces avanzados. ya tenía que subir mi planeación, ¿no? Sí, ya cambia. Sí. Es algo que a veces no todos los entrenadores, o sea, yo te puedo asegurar que muchos entrenadores a nivel profesional no se acuerdan del proceso de desarrollo de los jugadores, O sea, nada más no, yo ya recibo jugadores que ya saben llegar, que ya saben hacer pantallas, que ya saben switcheo, etc. Pero enseñárselos ya no es lo mismo. Y yo te puedo decir que ya en esta temporada de mi vida ya no me da miedo. O sea, ya el nervio ya está controlado. Pues ya tienes la preparación, ya tienes la experiencia. Sin votar si quieres, ya. Sí, no pasa nada, pero te entreno. Ajá. Y te prometo que vas a salir votando. Chueco, pero votando, ¿no? Entonces ya no hay esa iniciación, ¿no? Después de un tiempo de empezar a entrenar y de empezar a ir a dirigir y más torneos y empezarte pues a mover y empiezas ya a observar otras cosas, ¿no? Otras visualizaciones de compañeros que juegan, de cómo juegan, a qué juegan, y los empiezas a analizar y dices, este objetivo o esta manera de jugar está padre, ¿no? Y esta manera de defender está todavía mejor. O sea, ya empiezas a ser más analítico con lo que empiezas a ver. Y pues bueno, al final ahí siempre me han tocado muchos procesos. Creo que soy amante del proceso. La verdad, o sea, sí, soy muy... Algo que me mueve como entrenador es eso, que no entiendan los procesos. O sea, que un papá llegue y te diga, quiero ser campeón. Ajá, ¿de dónde o cómo? O sea, sí, y tú sí, yo quiero ganar todo. ¿Cómo? O sea, ¿qué es todo? Para empezar, ¿qué es todo? No, pues todo. ¿Pero qué es todo? O sea, yo conozco a Demeva, conozco con ADE, conozco con ADI, conozco, o sea, un montón de cosas, ¿no? De torneos que siempre hay. ¿Qué es todo, señor? Porque ni yo puedo estar en todo, sí. Que le hace pensar que puede ganar todo. Y entonces ahí es en donde empiezas a encontrarte gente que lleva a sus hijos y que les exige bien cañón. Y que también aparte les exige en edades bien pequeñas, o sea, en etapas bien formativas. Eso es mero recreativo. Y no lo entienden, o sea, sí, claro. Los quieren competitivos. Y ¿sabes algo que he aprendido y que observo? ¿No? Ahorita, por ejemplo, estamos en los procesos de selección 2013 de la Ciudad de México, varonil. Estoy junto con Edmundo Polo y con David Ibarra de Estrellas. Y femenil está la 2010, ¿no? Con mis compañeros, con Verónica Puebla y con Javier Quesada. Entonces, analizas, ¿no? Y analizas cómo empiezas a las pruebas y ves a los papás, ¿no? O sea, yo también los observo y digo, ese no. Y te lo digo así, o sea, no hablo de estas partes, pero creo que aquí es importante decirlo. O sea, también para que los papás les caiga el 20. O sea, hay veces que tú como papá crees que ese es el momento de exigirle. Y es el momento en el que menos le debes de exigir. O sea, déjalo que fluya, porque si de por sí ya va nervioso o nerviosa. Con esa carga de... Y no porque... por su nivel, sino porque yo me imagino el que dirán. Eso pesa más. Está cañón, y entonces yo los veo y los analizo y digo, no, ese no, o esa niña no. ¿Por qué? Porque el papá es el coach. Sí. Y pues no. Sí, y afecta. Aquí el entrenador son nosotros. Sí. No vas en ese nivel de competencia no vas a educar. Y a mí me queda claro que en ningún nivel de vida educas a un adulto. O sea, a cualquier adulto le enoja que le digan sobre sus hijos, ¿no? Entonces, pues imagínate, vas y le dices al papá coach, cállese. O sea, es un tema de es que este coach no me gusta. Y ya empiezas a meter en conflictos al jugador, ¿no? En donde escucha al papá que se queja del entrenador y escucha al entrenador que se queja del papá. Y él ni va a rendir y no va a crecer como jugador. Entonces, sí hay veces que empiezas a analizar y a ver y dices, en este nivel competitivo o en este nivel formativo, no.
no esto, o en esto no, ¿no? Y empiezas a analizar y a ver y dices, no, sí está padre, ¿no? Como por ejemplo ahorita su primer proceso de los 2013 a nivel nacional, ya de Mega, entonces los ves y los ves, son los niños, pero ya están en ese brinco de competencia, ya están en ese brinco de... Y ellos lo quieren, ¿eh? O sea, se han preparado tanto tiempo que es así como, sí lo quiero. O sea, sí, por favor, véteme, ¿no? Ojalá que los papás que me conocen y que escuchen esto sepan que a veces menos es más. Sí. O sea, gritarle menos a tu hijo sobre las indicaciones suma más al niño, ¿no? O sea, que te escuche alentarlo creo que va a sumar más que el que le digas, tú solo. O sea, pues no es ping-pong, o sea, no es tenis. Es, sí. Es un equipo, o sea, es un deporte colectivo. Sí, y lo hemos platicado aquí en diferentes ocasiones. El perfil del papá debe ser el mejor porrista que pueda tener un hijo. El mejor porrista, el mejor animador. Papá, mamá, abuelo, tío, ellos son los mejores porristas que pueden tener un niño y una niña deportista. Porque si se convierten en el principal crítico, me ha tocado ver chicos ya grandes que, no, es que yo dejé de jugar porque yo no aguantaba a mi papá. Yo no aguantaba, o sea, yo realmente dejé esto porque me criticaba, me decía, etcétera, etcétera. Entonces, los mismos papás hacen que los hijos o hijas ya no quieran jugar. ¿Para qué? Si llego, si no porque lo hice, porque no lo hice, me está pique y pique. Entonces, entender que los papás, el rol o el perfil del papá es ser porrista, apoyar. Y yo creo que también se vale ser a veces como el crítico, ¿no? Pero también tienes que aprender en qué momento. Sí. O sea, siempre parto del ejemplo. Quien me conoce sabe que es mi frase favorita. Parto de mi ejemplo, en donde reitero, tengo 2 hijas, ¿no? Uh-huh. Y antes era esa mamá de la que acabo de hablar y de criticar. No es por los que conozco, es por mí. Porque yo fui esa mamá que le gritaba y que le decía y salía del juego y te dije, y no defiendes, y no corres, y no cierras la línea, y ¿a qué te traigo? Aquí está. Yo fui esa mamá. ¿Y en qué momento aprendí? En el momento en el que mi hija me dijo, ay, niña, no me lleves. ¿Por qué? ¿Por qué? Si casi estás a nada de irte al cierre del proceso, ¿no? Ya no quiero porque ni lo estoy disfrutando porque es demasiado. Y entonces empezaron las lesiones. Y yo dije, estoy... Fue lo que hace rato me decías, ya entendí por qué luego se lesiona. Sí, claro. Y entonces yo dije, no, ya. Y ahí empezó mi visita continua del psicólogo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no era una visita presencial, pero pues sí buscaba la ayuda, ¿no? O sea, uh-huh. ¿Qué tengo que hacer? ¿O cómo le hago? ¿O tú que eres papá entrenador? Dime, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, no le digo nada. ¿Pero cómo? Pues es que no les digas, o sea, ellos solitos van fluyendo, ¿ok? Y así empecé, hasta que de verdad llegó el psicólogo, ¿no? A mi vida y oye, fíjate que yo pues, siento esta necesidad, ¿no? Pero también tengo esta necesidad de que mi hija se sienta apoyada, amada, protegida, que sienta que se le está guiando, ¿no? A las dos, o sea, tengo mi hija la más grande, ella de repente fue así de, ¿sabes qué? Ya no quiero basquetbol, yo quiero ser militar. Va. Y su mamá la apoyó, la llevó a una escuela, la llevábamos, ella era muy feliz y hubo un cambio drástico, ¿sabes? Y yo decía, pues igual y sí, o sea, igual es ahí, pues sí. No aflojas, ¿no? Y te tienes que dividir en 1000, en 100 y en todo. Eso me ha quedado claro que el papá siempre se tiene, de cierto modo te olvidas de ti, sí, ¿no? Sí. Y digo de cierto modo porque al final pues, tienes que comer, tienes que vivir, tienes que sobrevivir uh-huh. para que ellos vivan, ¿no? Claro. Y entonces empecé a observar que mis hijas eran felices, cada una haciendo lo que le gustaba, ¿no? Pero también llegó un momento en el que mi otra hija, la grande, fue así como que, ¿sabes qué? O sea, ya me urge regresar a jugar, ¿no? Pues es que no, yo quiero jugar, o sea, tenía amistades que coincidían con ella y de repente caían en los entrenamientos de la hermana y era así como que, ay, amiga, ¿por qué no vienes a jugar? ¿Por qué? Y yo,
Dije, hasta que ella sola acepte volver. Sí. Y afortunadamente ahí cae, justo en ese momento en donde mi hija la grande empezó como a, es que no sé, es que creo que aquí no me gustan las amistades, porque también es válido. Sí. No porque yo sea el entrenador del club. Y el ambiente club. tiene que ver mucho. Sí, claro, o sea, no porque yo sea el entrenador del club quiere decir que tienen que estar aquí, ¿no? Uh-huh. Y mi hija la grande fue así, o sea, creo que no me está gustando mucho, creo que no me siento cómoda, creo que aquí no es, y de repente cae a mi vida Pixel. Uh-huh. Mi amigo Edmundo Puebla es el que me dice, oye, nos están pidiendo ayuda. Se me acercaron, Pixel se acerca con nosotros, y pues necesitan un entrenador, ve tú. Y yo, ¿cómo? Sí, ¿no? Ve a apoyarlos, y yo, o sea, ¿me estás corriendo de qué? ¿Sí? No, o sea, vas a estar en ambos lados, aprovecha y eso te va a generar más experiencia, te va a abrir más puertas y se empieza a mover la vida. Ajá. La energía, el universo, todo te empieza a poner y resulta que Pixel estaba a 3 calles de la ULA, ¿no? Ajá. Y entonces yo dije, sensacional, entonces estaba yo así de todo súper cerca. ¿Y ellos qué son? Ellos empezaron hace 13 años. Ajá. como un club de flag. Ah, o sea, okay. Ellos, y siguen estando, son vigentes. Ellos se termina su etapa de universidad. Ajá. Y pues queremos seguir jugando, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Y pues vamos a hacer nuestro equipo. Uh-huh. Y entonces se meten, arman Pixel, pues entre amigos universitarios. Ajá. Y empieza a crecer. La verdad es que son muy comprometidos, son disciplinados. Forman un club. Sí, un club, y empiezan a crecer, empiezan a verlos, empiezan a generar ruido porque les está funcionando la ecuación. Sí. Y siguen estando vigentes. Ellos siguen jugando. Okay. Pixel Basketball se abre apenas hace un año por la necesidad de lo que estamos hablando, ¿no? Esta necesidad de estos jugadores son míos, pero este jugador ya no está cómodo con él. Sí. Entonces esos papás empiezan a buscar como, pues, ¿en dónde? Y no hay, o sea, no había algo cerca. Y entonces Pixel Basket se crea porque una de esas jugadoras pues tenía esa necesidad de sentirse cómoda, ¿no? Y se abre Pixel Basketball. Y entonces empiezan a llegar las niñas de la U15, ¿no? ¿Y entonces te toca iniciar ese proceso? No me toca iniciar ese proceso. Okay. Antes que yo estuvieron, si no mal recuerdo, 2 entrenadores. Entonces le hablan a Mundo. Tuvimos un juego en la ULA, un fin de semana, en donde se enfrentan, sí. Pues Pixel con Clan. Y ahí hay un parteaguas para Pixel, ¿no? Y ese día se acercan con nosotros y nos dicen, y ese día fue sábado. Uh-huh. Y el lunes me habla Mundo y me dice, oye, Pixel me está pidiendo un entrenador. O sea, perdón, me imagino que vieron el sistema de juego, sí, claro. Vieron a un equipo realmente bien organizado y dijeron, queremos algo así. Que yo, ¿sabes cómo lo distingo a Clan? Es como el proceso. Uh-huh. O sea, no es tanto como el equipo, sino es el proceso. Porque mucho que tiene Clan es eso, que trabaja el proceso, ¿sabes? Está como, estas 5 son base, llevan el proceso desde hace 3 años, y las ves jugar y se conocen con los ojos cerrados, ¿no? 4 años, y, o sea, ya hasta saben en dónde viven y cómo están y toman, ¿no? Y los chavos están igual, ¿eh? O sea, creo que algo que tiene muy bueno Clan es eso, uh-huh. El proceso. Cuando se acerca Pixel con nosotros, eso es algo que yo me acuerdo que dije, ¿no? Que sí es importante el proceso, en donde, pues no porque yo vaya a perder todo como entrenador, quiere decir que soy malo, uh-huh. Sino es parte del proceso. Sí. Y no todos lo entienden, o sea, creen que porque estamos perdiendo, tú no eres bueno. Uh-huh. En lugar de ver que hay una adaptación, que hay un desarrollo,
que hay una frustración que los chavos tienen que trabajar, porque también tienen que aprender a ganar, digo, a perder. Y no todos empiezan así. Que es lo primero que pasa. Sí, claro. Empiezas perdiendo, eso es definitivo, ¿no? Y cuando empiezas ganando está bien, Uh-huh. pero ya están formados. Sí. O sea, el que gana ahorita todo en categorías mayores, pues que ya trae, es porque ya viene formado. O sea, ya no. Ya trae todo. Sí, claro, o sea, ya trae el proceso. Sí. Entonces ahí a mí me pone en el ojo del Pixel, me pone él. Estuve a prueba, si no mal recuerdo, un mes. Uh-huh. Y al final me dicen sí, ¿no? O sea, quédate. Y empiezo a trabajar con ellos los procesos, con ellas, porque eran puras niñas. Uh-huh. El proceso empezó con puras niñas. De repente, como a los 7 meses, se une un equipo de niños para jugar un torneo y unos se van y otros se quedan, ¿no? Entonces, pues ya no puedes correr a esos. Uh-huh. Entonces ya se vuelve mixto, ¿no? Ya empieza el proceso también de los chavos. Pero algo que yo aplaudo mucho de Pixel es la parte de la disciplina, ¿sabes? En donde aparte Pixel busca que en muchos clubes siento que es la secundaria y ya no me interesas. Y Pixel no, o sea, Pixel tiene esta parte de, ¿cuántos años tienes? Pues eres de esta categoría, vas a pasar prepa, búscale en dónde lo podemos becar. Uh-huh. Que es algo que ya no se da. Uh-huh. O sea, a mí me tocó. Y algo que te decía al principio era esa parte de, ¿por qué me convertí en este coach? ¿Qué tipo de coach soy? Y yo te puedo decir que estoy buscando ser ese coach que me tocó a mí, ¿no? Ese que peleó por mí, que me buscó un lugar, que vio por mi bienestar, que me becó en algún momento, o que buscaba que fuéramos en aquel entonces al TEC, ¿no? El Estado de México, el TEC Santa Fe, al TEC Ciudad, y vayan y pruébense, y no importa, o sea, no había este celo de perteneces aquí o perteneces allá, ve, pruébate. Si te dan la beca, excelente. Si no, no pasa nada, buscamos después otra oportunidad. Ese tipo de entrenador. De ahí parte mi corte de decir, quiero. Y cuando caigo en Pixel es como, ¿no? Porque ellos son así. Uh-huh. O sea, tienen esta visión de que el jugador se prepare para sentirse cómodo y que juegue para no perder el ritmo, pero también para seguir desarrollando y llegar a la beca. Uh-huh. ¿No? O sea, que sí bequen a ese jugador gracias a este club. Fíjate que me llama la atención porque ellos no tuvieron miedo de que, invitaran a un entrenador de otro equipo totalmente formado, porque muchos tienen ese temor. Fue el que me dijiste, el conflicto de intereses, donde dijeron, bueno, vamos a decirle al entrenador de Clan que nos mande a otro entrenador aquí. O sea, me habla de la seguridad que ellos tienen como... Y sabes, yo siento que ellos tienen como muy claro para qué crearon la variante del básquet. Uh-huh. O sea, como ya saben, en el flag de verdad que les ha ido muy bien. Uh-huh. O sea, tienen seleccionados nacionales, wow. Tienen son campeones de muchas ligas, de muchos lugares, son campeones nacionales ellos, o sea, y se han mantenido, ¿sabes? Y tienen muchas categorías. Ahora, estos universitarios, pues, digamos que son de mi edad, ¿no? Uh-huh. Y tienen familias y todo, y siguen estando ahí, o sea, siguen haciendo crecer el flag. Uh-huh. Entonces, cuando voltean y dicen, bueno, si la juventud está teniendo esta necesidad, es porque nosotros podemos ser ese ente de cambio uh-huh. en el sistema. Entonces, vamos a hacerlo. Interesante que no la hacen. Me gustaría conocerlo. Son equipos que están para aportar. Sí. Y eso es lo que necesitamos, equipos que aporten. Y no digo que al final muchos malinterpreten eso, ¿sabes? O sea, mis propios compañeros me lo han compartido, ¿no? Es que me quieres quitar a mis alumnos. No, al contrario, es esta parte de decir, tú como club eres prioridad. Pero si está viniendo conmigo Pixel, déjalo. No te voy a quitar la prioridad. Pixel no juega Ademeva, no juega Federado. Entonces, lo único que le interesa a Pixel es
esta parte de vengan, prepárense, que nosotros los vamos a impulsar para que obtengan un objetivo académico, ¿sabes? Entonces, creo que por eso también estoy ahí, porque estoy casada con esa ideología de decir, los chavos tienen que seguir, o sea, yo ahora te lo digo, ¿no? Al principio platicamos sobre CONADEI, por ejemplo, que también formó parte de ahí, porque te digo, se empezó a mover el universo y cayó Pixel, y a los meses cae CONADEI, ¿no? En la ULA, por ejemplo, porque aparte nos veían que estábamos ahí, y entonces, oigan, se abre la oportunidad, necesitamos un entrenador para las niñas, y yo, pues si quieren, o sea, prueban, sí ven, y me habla el coordinador, me prueba, me tiene ahí, y después me dice, ¿sabes qué? Te quedas, ya, urge, sigue entrenando, ya no dejes de entrenar, y así empecé, ¿no? Y entonces se empiezan a abrir puertas y empiezas a observar cómo es el sistema académico, cómo es el sistema ADEMEVA, cómo es el sistema federado, cómo es el sistema Pixton, porque al final creo que cada uno tiene su sistema. Sí. Y entonces empiezo yo a ser, pues como te decía, adaptable, ¿no? Empiezo a tratar de adaptar al sistema. ¿Qué tengo que le pueda sumar a este jugador? Y así lo veo hasta la fecha, ¿eh? O sea, tú puedes ser un jugador mío de la ULA. Y yo de repente los veo y digo, a este jugador le hace falta jugar en club. Ve, pruébate en tal club, diles. O sabes que ven y juegan conmigo un 3x3. O ven y entrena acá. O ve y entrena en tal lugar. Y yo no me caso con que son míos. No, o sea, al contrario. ¿Por qué? Porque después ellos son los que te abren la puerta. Sí. Ellos son los que te piden. Sí. Y yo les agradezco infinitamente eso, ¿sabes? O sea, creo que eso es lo que quiero, que alguien se acuerde de mí como yo me acuerdo de los míos. Y las niñas Pixton creo que han ido por ahí, por ese camino, buscando como cuáles son sus fortalezas y qué me puede impulsar, ¿no? Algo de lo que yo junto con Pixel estoy muy en contra es el tema de las categorías mayores que todavía compiten a nivel federado o a nivel ADEMEVA, que juegan en la libre, ¿no? O sea, siento que es como muy peligroso. Aparte dejas de tener esa visión de desarrollo bueno y competitivo. La libre es eso, o sea, ya es como el choque, la maña. Y es otro, sí, es una categoría diferente de juego. Entonces te empiezas a encontrar a amigos, ¿no? O sea, siento que no, que de cierto modo tendría que estar, ahí sí debería de haber un límite de edad. Mínimo tienes que tener esta edad para entrar en una categoría libre, ¿sabes? ¿Por qué? No es porque sea totalmente malo. Sí, a veces les hace falta esa garra, como me están pegando, pues saco el foie, le digo yo a los chavos, ¿no? Pero no saben, o sea, no saben cómo guiar eso que, cómo me deshago de la libre cuando tengo 16 años, por ejemplo. ¿No? O sea, y yo digo, ¿por qué estás ahí? Fíjate que, bueno, hay jugadores que sí. Vamos, a mí me tocó a los 17 años, antes había reservas. De las reservas pasabas a Liga Mayor. Ahora no hay nada de eso. Pero así es como se va empezando, pero no todos podían competir. Hoy en día, pues no hay ni reservas, no hay Liga Mayor. Entonces no hay algo que te regule ese brinco. Sobre todo porque, a final de cuentas, cuando tú jugabas ahí, si te pasabas, pues te pueden sancionar. Aquí puedes jugar en cualquier deportivo. Hay quienes que tienen más experiencia pueden lastimar a un chico, no hay sanción. Te vas a otro deportivo y sigues jugando como si nada. Me imagino que por ahí es lo que estás hablando. Y sí, ya si fuera un torneo bien reglamentado, si haces algo, definitivamente no vas a volver a jugar. Pero como no lo hay, entonces viene eso. Y por eso te digo, al final creo que por eso me gusta el proyecto Pixel. Porque es como decir, ven, juega. Aquí buscamos, o sea, no importa cuántos años tengas. Hasta que no tengas 18, ¿no? O sea, legalmente
adulto, vamos a seguir viendo por ti. Oye, ¿y ellos juegan, o sea, juegan en su misma liga o van a por otra parte? Vamos a jugar a otras ligas, Okay. Buscamos siempre participar en las ligas que ya están formadas, Liga del Sur, Liga CEF, Liga Zarco, Oceanía, aquí mismo en el Mocte. Entonces siempre estamos como tratando de movernos. En Sedena también hemos jugado, en Villa Olímpica, o sea, todo el tiempo está... Sí. ¿Sabes por qué nos movemos? Porque yo considero que parte del nivel tienes que irte midiendo con todos. O sea, no te puedes casar con una zona. Eso por una parte. Y en segunda, porque tengo muchos niños de varias edades, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Que ellos se sientan importantes todavía. Que no es, ya no tuve beca, ya no tengo en dónde jugar, ya me olvidaron, no, o sea, ven, aquí hay en dónde. Y entonces empiezas a buscar qué ligas sí tienen esas categorías, ¿no? Y que sí te pueden dar un juego, que te puedan dar 2 juegos. Entonces, por eso es mucho a veces el movimiento con ellos, ¿no? Con Pistol. Las categorías que son más comunes ahorita, pues la U17, que son las chicas 2010, las 11, tengo todavía chicas 2009. Mi hija, por cierto, cuando cayó Pixel era la más feliz porque ahí fue en donde cliqueó, ¿no? Y sigue estando ahí. Entonces, lo principal siempre es la cuestión académica, la escuela, ¿no? El club, y si tienes chance, ¿no? o si tú eliges dejar a tu club, porque tú eres el que tiene que decidir, no yo es el que te voy a traer, no, tú decides, entonces ven conmigo, ¿no? Yo te voy a formar, seas de donde seas, voy a buscar que tú desarrolles lo mejor en Víctor. Y entonces ahí hay como esta parte, como mi dualidad, ¿sabes? Como persona, de decir, Clan suma en esto, Pixel suma en esto, y estoy en los 2 lados, ¿no? Y sumo para ambos lados, ¿sabes? Es importante que tengas esa oportunidad porque se puede. Exacto. Ahí no tienes conflicto de intereses. Ajá, no hay conflicto de intereses. Sí. No, se puede. Y me hubiera gustado al principio, ¿sabes? Porque creo que hubiera sumado muy bien. Como ahorita. Ajá, pero si no se dio, también es por algo. O sea, Sí, claro. no señalo eso como malo en mi vida, sino, bueno, no se dio. Es una experiencia. Ajá. Y bien, ¿no? Sí. Ahora te digo, al final termino por sumar también en la parte académica. Entonces siento que los chavos ellos mismos me llevan. O sea, ellos me van como, a ver, coach, necesito esto. Ah, mira, es por aquí. Coach, esto, 20 para acá, ¿no? Yo siempre abro la puerta a que ellos tienen que hacer en el club o en la escuela donde lo que más les haga felices. Porque el básquetbol tiene que ser eso. O sea, el básquetbol te tiene que sumar a tu vida. No es algo que esté obligado a darte algo. Si tú haces básquetbol porque a fuerza te tiene que dar una beca, olvídalo, no lo vas a lograr. Pero si el básquetbol te hace feliz, eres el primero que voy a voltear a ver, porque se nota. Sí. ¿Sabes? O sea, se nota y es así como que ese niño tiene que jugar en alguna escuela. Desafortunadamente creo que a partir de la universidad ya no hay más que ofrecer en México. No, ya no. No, ¿No? Entonces, creo que uno de mis proyectos personales es empezar como a crear esa oportunidad de vete a España, ¿sabes? No me gusta tanto la cuestión de Estados Unidos, porque siento como que te dejan ahí. O sea, es tanta la lista que, ¿sabes qué? Hay que... Y no es nuestro básquet. Entonces, por ahí también creo que el que tiene un poco de esta idea también es Clan. Entonces, pues la intención siempre es como ir surcando para ver quién te da la oportunidad, ¿no? Si Pixel en algún momento se abre también, ahorita lo siento muy bebé, pero si en algún momento se abre, yo creo que va a ser un ente de impulso, bien cañón. Sí, porque ellos tienen esta visión, este objetivo de yo no crezco como club si ese jugador no crece. Y eso es algo que te digo, o sea, al final me llena bien cañón como persona, no como entrenador, como persona.
Entonces, digo, nada es fácil en esta vida, ¿no? Siempre se tienen baches de cuestionamiento, ¿no? Sí, claro. Estaré haciendo las cosas bien. Estaré entrenando bien a los chavos, ¿no? Porque perder también te hace cuestionar. Entonces, sí, estoy mal, sí, estando yo no estoy para esto. Sí, claro. Entonces sí, de repente así como que de veras, ¿no? Y ya he tenido ahí mis ondas tanto en uno como en otro lugar, pero casi cada año me lo cuestiono, ¿sabes? O sea, cada 6 meses sí me estoy cuestionando y lo estaré haciendo bien. Y el psicólogo me dice eso, pues voltea a ver, o sea, ve a tus chavos, ve a las personas con las que estás ahorita. Si esa persona no ha crecido, sí te estás equivocando. Y yo, pero ¿cómo lo mido? O sea, ¿cómo lo mides como entrenador? Porque no solamente me importa que crezca en lo deportivo. Si fuera una cuestión deportiva, pues se ve. Pero también la cuestión humana me importa, ¿no? Claro. Y a eso mucho se les olvida. Así les gritan a los chavos y yo soy así como que, ¿no te estás dando cuenta que son niños? No. ¿No te estás dando cuenta que esa niña no quiere jugar porque le tiene miedo al ridículo? No. Entonces, eso es algo que y eso es algo malo. Sí, claro. Pero ¿sabes qué? Pero también los papás a veces confunden la disciplina con la violencia. Yo lo he visto. Una cosa es violencia, otra cosa es disciplina. La forma en cómo les hablas a tus jugadores. Puedes hablarles fuerte, puedes hablarles duro, incluso levantar la voz, pero cuando ya va la grosería y el insulto, eso ya es violencia. Y a veces me ha tocado ver papás que consideran, no, es que ese es un entrenador fuerte, así le deben hablar a mi hijo. Y no. Pero ahí también entra la parte en donde hay jugadores que no lo quieren. O sea, hay jugadores que sí, yo he visto, o sea, que hay jugadores que dicen, esto es un buen entrenador, y lo permiten. Sí. Porque sienten como que si no los regañan no hacen las cosas. Sí, está bien. Pero no es por ahí. Vamos a ver dónde está. Pero el porcentaje, de crecimiento es muy poquito al que ahora hay. Claro, también hay que caer en el extremo, ¿no? De enseñanza respetuosa, porque luego no les puedes decir nada porque los papás, no, ¿cómo? Ya me ha tocado. O sea, ¿cómo se atreve? Que no dije nada malo. O sea, si llega tarde al aeropuerto va a perder el avión. ¿Qué le hace pensar que mi entrenamiento puede llegar tarde? ¿No? Y sobre todo, por ejemplo, yo soy más exigente en la escuela. O sea, en el nivel académico soy más exigente. Ahí sí esta es la regla. Porque hay papás que es así de, no, pero a ver, eso no. O sea, estamos en nivel académico. Si usted quiere que yo sea así, puedo ser así. Pero aquí no. Porque la escuela te marca muchas pautas, ¿no? Pero sí puedo hacerlo en el club, por ejemplo. Entonces, venga al club. Y ya que me conozcan en el club, ya ven si le parece o no le parece, ¿no? Pero es la cultura mexicana también, ¿sabes? O sea, siento como que estamos bien mal acostumbrados a que si no hay un número positivo, eres mal. Sí. A que si, no sé, que si el niño sale llorando, me ha pasado, ¿no? La niña sale llorando, es culpa del coach, algo le dijo. Y van y te reclaman y dicen, ¿de qué hablan? No, es que mi hijo está llorando. Y ya le pregunto a él por qué. La comunicación en la familia está rota. Sí. Rota, o sea, y hay mucha doble moral. Bueno, eso es un tema peligroso. Sí, hay mucha doble moral. Porque, híjole, o sea, lo que me dice sí, pero es que nada más yo, pero nadie más puede hacer esto. O sea, hay mucha doble moral y es lo que hace rato comentábamos acerca de la posición del papá, porque cuando lo tienen que hacer, exigir respeto, no lo hacen. No lo hacen. Y ante lo mínimo, como dices, oye, pero a ver, ¿ya le preguntó por qué? O sea, ya sabe, o sea, antes de venir a reclamar, primero pregúntale a su hijo, a su hija, ¿qué pasó? Sí, es conmigo. Ajá. Sí, es algo que pero bueno. Pero mira, siempre hay en todos lados. Sí. O sea, yo no he aprendido a tantos malos ratos como estos que hablamos.
pero algo de lo que sí tomo mucha cátedra es de esos papás que te creen menos por cómo sale su hijo. Sí. Y cuando te ven teniendo subcampeonatos o te ven con la playera de torneos buenos a nivel nacional, ya es así como, ¿cómo? ¿Usted? Sí, claro. O sea, porque siempre juzgan la apariencia, ¿no? Sí. O la portada, si me está viendo con el uniforme de la escuela, casi, ¿no? Como si no hubiera salido de ahí nunca. Ajá, sí, como que... Vas ahí, ¿no? Y la mayoría, por ejemplo, de mis compañeros de CONADEI son entrenadores a nivel nacional, tienen clubes. Entonces, hay una ecuación que está funcionando. Uh-huh. Entonces, sí, yo reitero sobre las ecuaciones funcionales porque esas son las que se tienen que repetir, ¿no? Entonces, si eso está funcionando, ¿por qué no hacerlo más grande, ¿no? Los papás siempre son así de, no, pero es que yo no la he visto. Pero eso no quiere decir que no lo sea, ¿no? Si necesita mi currículum, con mucho gusto se lo compro. O sea, sin problema. ¿no? Dígame cómo necesita verlo para que lo crea, ¿no? Los procesos de los entrenadores también son bien complicados. Esos tampoco tienen empatía, ¿no? Ni los procesos de los chavos ni los procesos de los entrenadores. Este tipo de cosas de las que hablamos creo que requieren mucha atención de los entrenadores y pocos tienen ese toque, ¿no? De por qué mi jugador salió llorando. ¿Fue por mí? ¿Fue por algo personal? ¿Es por lo que pasa en la grada? ¿Es por alguna...? O sea, ¿qué? No, o sea, perdemos esta humanidad, ¿no? De X. Y cuando te viene el papá a reclamar, es pues, primero hablar con su hijo o su hija, ¿no? Y tú también ahí estás teniendo un error. Entonces, pero el entrenador no se puede equivocar. Uh-huh. Y eso es algo que los papás creen, o sea, el entrenador tiene que ser perfecto. O sea, perdónenme, pero yo como soy, no voy a ser perfecta, uh-huh. Y lo aclaro, ¿no? O sea, nunca en mi vida voy a ser perfecta. O sea, ser perfecto es saber que no lo eres. Creo que la empatía es algo que no existe en el básquetbol. Sí, no. Y en muchas cosas. Por eso digo, la doble moral. Sí, cuando conviene, cuando no, es una forma, cuando no, es de otra. Eso es definitivo. Mira, yo ahorita quiero cambiar en una retrospectiva tuya. ¿Qué le dices ahorita a la Sol de cuando se fue a Morelos? ¿Qué le dices ahorita? No, me vas a hacer llorar. Que ahorita con todo lo que has vivido, y veo que la palabra para ti proceso es muy importante. Oh, sí, claro. Porque has vivido una serie de procesos enormes. Sí, claro. Enormes. Entonces, esta Sol, ¿qué le dices a Sol que sentía que ya todo estaba roto en ese momento para lo que viene, a lo que estás hoy en día? Yo creo, híjole, es que es muy buena esa retrospectiva. ¿Qué le dices a esa Sol? A esa Solecita. Primero creo que le diría calma, o sea, tienes que vivirlo. No cambiaría nada de lo que viviste. Si no, no estaría aquí. No sería este tipo de persona, pero creo que eso le diría, calma, el proceso, ¿no? O sea, no desesperes, estás aquí para aprender algo, síguete preparando, porque creo que mi preparación llegó tarde, ¿no? Creo que si no hubiera dejado ese juego, hubiera llegado un poquito más arriba, ¿no? Uh-huh. Seguro con mis compañeras en alguna, la mayor o algo, pero creo que eso le diría, no permitas que la tristeza te ciegue. O sea, busca el básquet y sigue ahí. Eso creo que me diría. Y todo lo demás que viví, creo que le diría, te vas a divertir porque eso ha sumado mucho a mi vida. Ay, muchas gracias. Esto no debería de haber pasado. Pero pues sí es importante, ¿sabes? Sí lo he trabajado muchas veces, pero no me lo había planteado desde la parte del básquetbol. Uh-huh. Y creo que eso me alentaría mucho a decir, es un apretón nada más. Uh-huh. Es un apretón del momento. Entonces,
y que me amo, porque, híjole, eso me ha costado mucho trabajo, mucho trabajo. Eso, que el amor es importante. Entonces... Es lo que mueve el mundo. Sí, y me ha costado mucho, no creas, el amor es algo que no se demuestra en mi familia, que se siente, lo entiendo, pero que no se demuestra. Hasta que conocí a mi esposa, que ella es muy obligada a la demostración del amor, y se lo agradezco porque creo que si no sería muy osca en esta vida, y no me gusta ser así. Me gusta ser esta coach alegre, esta coach que hace clic con los chavos, que me divierto, a veces les hago bullying también. Entonces, parte del proceso. Sí, apechuren, muchachos, porque cuando sean más grandes esto va a ser peor. Sí. Pero siempre con mucho respeto. Creo que mi carrera de entrenador se mueve alrededor de ellos, de su bienestar, del bienestar de mis hijas como jugadoras, como mi familia. Creo que lo que quiero que vean de este entrenador es como la perseverancia, la preparación, la disciplina, el compromiso de ser el ejemplo para muchas personas. Y me gusta ser esa persona claro, me voy a equivocar, como siempre les he dicho. Me voy a equivocar, pero voy a buscar una solución. No soy una persona que se quede con el problema y decir, ay, ching, ¿qué voy a hacer? No, o sea, siempre a veces les digo a ellos, desafíenme, ya me aburren, ¿no? Seguro ahorita que lo digo ellos se van a acordar, pero así de repente les digo, ya desafíenme, porque ya me estoy aburriendo de ustedes, hagan algo, mejoren, ¿no? O sea, yo les puedo poner 20 ejercicios y tenerlos ahí, pero si no quieren mejorar, no va a pasar. Eso es definitivo. O sea, esto es personal. Sí. Esto es personal. Yo también lo digo, o sea, yo les digo, miren, pueden tener al mejor o al peor entrenador del mundo, no importa. Pero si ustedes creen en el mejor o en el peor, créanme que ustedes van a desarrollar lo que quieran. Sí. Pero es cosa de ustedes, esto es individual. O sea, es de cada quien. Si quieres sobresalir, vas a sobresalir. Si no, aunque tengas al mejor, no vas a sobresalir. Aunque tengas al peor, vas a sobresalir, porque ese es el hambre. Ajá. Pero esto yo coincido mucho contigo. En ese aspecto es de cada quien. Yo les digo siempre, lo individual suma al colectivo. Porque así es el básquet. Si solo quieres este aplauso para ti, búscate un deporte individual. O sea, ahí te vas a caer y no va a haber nadie quien te levante. Aquí siempre te caigas o un contrario o el de tu equipo, pero ahí vas a tener una mano que te diga, bro, fue sin querer, levántate. ¿No? Entonces, creo que por eso también me gusta amar el básquetbol, ¿no? Esta parte de que no se nos olvide lo humano. Y creo que ese sería mi mensaje para la comunidad joven del básquetbol, ¿sabes? Que primero, pues eres el ente, ¿no?, del sistema. Si ya estás en el sistema, con que hagas una cosa pequeña, vas a cambiar todo lo que hay adentro. Entonces, si eres parte de un equipo ya, si ves lo que hace el de enfrente y lo criticas, no te va a sumar. Tú ve por ti. O sea, ¿qué voy a cambiar este día lunes que me toca entrenar? Que no hice el viernes o que no hice en el juego sábado o domingo. Y eso va a mover el universo de maneras impresionantes, ¿sabes? Y creo que eso es algo que siempre constante les digo a los chavos, que es algo que me repito, siempre tienes que ser ente de cambio, en familia, en el básquet, en la sociedad, en todos lados en donde estés, sé ese ente de cambio, ¿no? Y pues nada, o sea, de aquí que el básquet me lleve a donde quiera ya. Yo ya me entregué al club, ya me entregué a los chicos, ya me entregué a las competencias y creo que algo que me sigue
enchilando la piel, aparte de escuchar mi himno nacional, es ver gritar a un joven cuando por fin le sale una canasta, ¿no? O sea, una canasta buena, sí, así. Y yo les he dicho, no se lo queden, o sea, explótalo, sí, festéjalo, pero ya ve viendo qué más vas a hacer, ¿no? Entonces, yo quiero ser esa energía que ellos sienten cuando hacen eso. Me gusta pensar que yo voy a ser esa energía, ¿no? De decir, sí, lo trabajamos bien. Eso me gusta pensar. Mira, sin duda para mí ha sido un podcast diferente. Como te dije al principio, fuiste alguien solicitada, fuiste pedida para que estuvieras aquí, y para mí ha sido una agradable plática, conocer a alguien como tú. Eres sangre nueva en el básquetbol, y yo sin duda veo que vas a tener mucho más éxito. Gracias. Ve por ese camino que estás. Sí. O sea, en cada cosa que hablabas, cada cosa que expresabas, siempre vi una sonrisa. Sí. Y eso es muy importante. O sea, se ve que lo disfrutas, sí, se ve que lo sientes, que lo traes, y eso es bien importante. Necesitamos entrenadores como tú. Gracias. Que transmitan a los chicos y a las chicas esa energía. Gracias. Porque a veces, hace rato lo dije, se confunden muchas cosas, ¿no? Pero tú eres alguien que veo que eres muy positiva. Me alegra mucho poderte conocer, y espero que de aquí surja amistad. Gracias. Surja compartir, que nos enfrentemos. Claro, sí. Mis equipos con tus equipos, porque eso es lo que nutre el básquetbol. Sí. La unión, el compartir, el medirse, el ver, pues mira, yo te puedo ayudar de esta forma y tú me puedes ayudar de esta forma. En fin, de eso se trata el básquetbol, de compartir. Aquí pongo un paréntesis en el mundo. Yo lo conozco a él como rival. Muchas veces nos enfrentamos en el básquet. Él es más chico que yo, yo soy más grande todavía que él, pero veo que lo que él está haciendo es algo muy importante, porque yo sé que muchos entrenadores, he escuchado, son muy egoístas, y veo que él te compartió, aparte no limitó una oportunidad para ti, y eso es bien importante. Sí. Eso es algo que escucho y digo, wow, qué bueno por él, y también qué bueno por ti. Sí. Porque él no te puede haber dicho nada. Sí, claro. Y él puede haber dicho, no, pues no tengo, ¿no? O sea, mi gente es mi gente. Y no, vio que era una oportunidad para él y te vio a ti. Sí. Y eso es lo que se trata el básquetbol, de compartir, de no cerrar puertas. No eres mía, no soy dueño de esto. O sea, yo siempre he considerado que nosotros los equipos somos plataformas. Sí. Y si los he explicado a los chicos, aquí es una plataforma porque probablemente de aquí vas a saltar a otro lugar en donde te puede ir mejor. Sí. Y de eso se trata. Aquí tuviste unas bases, pero acá vas a explotar algo más que aquí probablemente no te tocó. Y eso es bien importante. Y bueno, me regreso a agradecerte que te hayas tomado el tiempo, agradecer a tu jugadora que te propuso, sí, y que quisiste venir. Porque yo te dije al principio, no es fácil aquí sentarse y contar la historia de uno. Tú la has contado, sí. Ha sido una historia muy interesante, has tenido un proceso muy importante, pero veo hoy en día que eres una persona feliz. Sí. En este momento, ¿qué es lo que importa? Tu presente. Y que estás bien clara en lo que quieres, y sin duda yo lo que veo, lo que te he escuchado, te va a ir mejor todavía. Pues muchas gracias. Yo agradezco primero que mi jugadora me haya puesto en la mira. Uh-huh. También agradezco infinitamente las oportunidades que tengo ahorita, ¿no? Con mis amigos, porque no me gusta decirles jefes, ¿no? Son mis amigos, y también porque he creado esa amistad buena, y pues agradecida siempre por la oportunidad. Siempre se lo he dicho a Mundo Puebla,
Creo que a pesar de que si quitamos el factor básquet vamos a seguir teniendo una buena amistad. Y eso es algo muy padre, ¿no? Con Pixtol creo que siempre les voy a agradecer el que vayamos de la mano, el que crezcamos juntos, el que veamos por el bienestar de los chavos y de las chavas y creo que por eso I love a los puerquitos. Entonces, pues amo esto tanto que agradecida siempre voy a estar. Se nota. Se nota que lo amas. Y pues yo lo único que quiero que queden los chavos es inténtalo. O sea, si quieres ser entrenador o no quieres ser entrenador y no lo sabes, porque yo no sabía que iba a ser entrenador. O sea, yo siempre quise ser jugador, ¿no? Pero si te llega la oportunidad, tómalo. Que el miedo no te detenga. En el deporte creo que así tiene que ser. O agarras el deporte por los cuernos o los cuernos te van a enterrar. Entonces, ustedes que tienen esta creatividad digital ahora, ¿no? Tienen más público por el que puedan ser vistos. Entonces, creo que ellos son también ente de cambio y que pueden hacer muchas cosas excelentes con el deporte, ¿no? Y más en la ciudad. Porque la Ciudad de México tiene mucho básquetbol. Mucho. Ha crecido enorme. Mucho. Enorme. Y yo siento que necesitamos quitarnos esas pelusas de hace años. Tenemos que impulsar, tenemos que impulsar. O sea, no importa qué entrenador traiga una selección. Tienes que impulsar que esa selección vaya a lo alto. Aportar. Vaya a lo alto. ¿Sabes? O sea, sí tenemos que priorizar los procesos de selección, que deberían de cambiar, porque eso de que sean cada 6 meses también no nos lleva a ningún sitio, ¿sabes? Pero bueno, tenemos también que adaptarnos a lo que es, ¿no? Entonces, si nos quejamos de eso no acabamos nunca. Pero es perfectible. Exacto. Entonces, yo lo reitero, agradezco infinitamente el espacio, gracias por invitarme. Ojalá podamos reproducir todo esto para más gente, que llegue a lugares en donde también conozcan qué tipo de entrenadores hay aquí en la ciudad. Y que también vamos en busca tengo compañeras que claro, no conozco en persona, pero que veo en redes también, ¿no? Por ejemplo, algunas que han sido jugadoras y que ahora también son entrenadoras, o quien nace siendo entrenadora. Por ejemplo, conozco a Siria Reyes, ¿no? Que es una excelente entrenadora formativa, que justo ahorita están en las democracias. Jugadoras como como Monse Oñate, que ha sido muy amigable con los niños mientras jugó en la Liga Profesional de Básquetbol Femenil, con libélulas justamente, y hizo mucho clic con los niños, y que ahora ella también está empezando su proyecto con el enseñar básquetbol, hacer campamentos, y todos estos chavos, ¿no? Alex, por ejemplo, que también anda por ahí en Only One y haciendo un montón de cosas, que los ves en redes y que los chavos los siguen, pero tenemos que esperar a ir un poquito más, ¿no? O sea, tú que tienes esta apertura, que estás chavo, que estás joven, también tienes que buscar que esos jóvenes que se acercan a ti vayan a tus campamentos, sí, pero y después de tu campamento, ¿qué más hay? ¿No? O sea, ¿cómo impulsas a ese jugador a de verdad ir a un club de su zona, ¿no? Porque ellos están por toda la ciudad, ellos están por toda la república, entonces, ¿y qué más hay? Entonces, ellos también tendrían que sumarse con nosotros que estamos en cancha todavía, que no hacemos publicidad como ellos, ¿no? Y que todavía estamos con Facebook, por ejemplo, cuando ellos están en TikTok. Entonces, sí, todas esas cosas sí evolucionan y que también nosotros tendríamos que esperar evolucionar ya. Porque los chavos eso buscan. Sí. ¿Quién ve más videos? Que ahora no es quién es el que gana más campeonatos. No. Ahora es quién tiene más seguidores, ¿no? Entonces, aprovechar esas alianzas y decirles, hey, o sea, volteen a verlo. Sí. O sea, en donde están también hay más clubes. Todo suma. Sí, exacto. Y que impulsar a la Ciudad de México, ¿no? Porque, reitero, tenemos mucho talento. Mucho, bastante. Pero necesitamos disciplina. Sí. Entonces necesitamos jugar, necesitamos entrenar, necesitamos procesos. Así que se sumen y a los chavos que se atrevan
a decir qué quieren y a qué tipo de entrenadores quieren tener en su vida y buscar siempre crecer, ¿no? Entonces cierro con eso y nuevamente agradezco a todos, te agradezco mucho el espacio y pues nada, ojalá que en un futuro se pueda repetir igual y hablamos de otras cosas. Sí, aquí es tu casa, aquí puedes venir el momento que gustes, dar un mensaje, aquí están los micrófonos, esto es un espacio abierto para toda la banda de básquetbol y pues aquí, sobre todo aquí de la Ciudad de México. Y antes de que cerremos, mira, te quiero dar un pequeño presente en la casita de los recuerdos que tienes muchísimas mucho, gracias, sí, muchas gracias. Del básquet del podcast. Miren, muchas gracias. Es algo simbólico porque vas a seguir guardando recuerdos ahí. Mi cajita de los recuerdos. Ajá. Que te decía hace rato. Sí. ¿No? Que se me olvidan y de repente ya los voy a compartir acá. Muchas gracias, qué detalle. Y gracias a ti. Yo gracias a ti acabo de conocer a una nueva, bueno, para mí una entrenadora joven. Gracias. Porque nueva ya no eres, no, ya tienes experiencia, ya tienes y pues aquí estamos. Nuevamente gracias por venir, por compartir una historia tan interesante. Que lleva mucho mensaje, porque yo me imagino como tú hay chicos y chicas pasando un proceso así y que al escucharte se van a dar cuenta que esto fluye, que sí, que hay momentos en que pueden estar encerrados, pero van a salir y si se lo proponen, todo va a fluir de buena manera, así como a ti te sucedió. Me parecía que estabas, pero al final de cuentas, ve. Aquí estamos. Aquí estás y bueno, muchas gracias. No, pues muchas gracias, Sol. Un gusto conocerte. Muchas gracias. Espero que no sea la primera vez, ya sabes, aquí puedes venir las veces que tú gustes. Muchas gracias. Cuídense, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes por ver un episodio más de Dibásquet del podcast y recuerden que las estrellas están en el cielo. Sol, muchas gracias, un gusto conocerte. Gracias. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.